Nuestro siguiente expositor, Felipe Mojica. Nuestro querido Felipe Mojica, ya lo hemos escuchado en más de alguna oportunidad, profesor de filosofía, licenciado en educación, magíster en educación, diplomado en neurociencia aplicada a la educación, diplomado en psicología educacional, diplomado en diseño universal de aprendizaje. Se desempeña en el sistema público y particular subvencionado como docente. Ha publicado diversos artículos sobre educación. Ha participado en presentaciones sobre estrategias educativas por el Instituto AIEP. Se ha desempeñado por más de 10 años en docencia universitaria, en cátedra de ética, antropología, educación y también ha dirigido investigaciones en educación y nutrición. Querido Felipe, ¿estás por ahí? Sí, Por pero la ahí. verdad no sé si quiero exponer. La verdad todavía estoy emocionalmente procesando todo lo que dijo Mónica y la Es verdad, potente. no, tengo que decir que es una bendición tremenda su testimonio y después de escuchar el testimonio de Mónica, creo que cualquier cosa que uno pueda decir es secundaria ante la fuerza de la transformación que hace el Espíritu Santo. Mm, Tenía que decirlo porque uno queda de verdad sí, impactado y para la gloria de Dios. amén. ¿Sí? Felipe, queremos escucharte. Entonces, bueno, antes de partir, me quiero presentar, me presentaron ya, pero quiero, de hecho uno piensa a veces cuando escuchas el currículum realmente qué es lo que debería haber en tu currículum. Y soy esposo, soy hijo del Señor primero, después de eso soy esposo, agradecido al Señor por la esposa que tiene, que el Señor me dio, y en tercer lugar soy padre, agradecido al Señor por una hija que me ama mucho y que en una de esas puede ser que se meta acá a la oficina, así que si la ven es porque se va a querer meter porque ella no le gusta que su papá trabaje frente al computador porque si, no si trabajo no estoy jugando con ella, de cómo es la lógica de mi hija. Así que eso, bueno, eso prefiero, de repente uno piensa y esa presentación tal vez es mejor. Eh, Voy a compartir con ustedes un PPT que es con el que quiero iniciar esta presentación. Y la verdad, cuando pensamos en el tema de abuso sexual, yo tengo que decir algo, yo no soy un especialista en el tema de abuso sexual y quiero plantearlo, yo soy un humilde profesor de filosofía que hoy se acerca a ustedes con el propósito de poder exponer algo. ¿Y cuál es ese tema? El tema es el abuso sexual y cómo fue que la iglesia impactó y ha impactado la sociedad combatiendo el abuso sexual. De hecho, yo siempre pongo un objetivo en mis presentaciones y el objetivo es sencillo y es muy humilde, que reflexionemos sobre el rol que asumió la iglesia ante el abuso sexual. Lo primero que quiero decir en torno a esto es que, como muy bien decía Mónica, la iglesia cristiana ha estado, voy a compartir en grande, la iglesia cristiana ha estado marcada en muchas ocasiones por situaciones de abuso, abuso de diferentes tipos y abuso sexual. Sin embargo, yo aquí como hijo del Señor y siguiendo la lógica de Mónica, tenemos que ver que aunque esta es una realidad que ocurre dentro de la iglesia, no representa el cristianismo. El hecho que dentro de las iglesias haya ocurrido abuso sexual no significa que el cristianismo sea el responsable o el culpable. Yo en muchas ocasiones he conversado con personas que me han hablado y me han dado algunos testimonios y otras veces me han hablado desde la investigación y me han dicho, ves, han habido pastores, sacerdotes y distintas prácticas en donde pareciera que la iglesia cristiana validó el abuso sexual. Pero la realidad es que esas son situaciones que han ocurrido dentro de la iglesia tremendas y totalmente condenables. Pero el espíritu de la iglesia cristiana con respecto a la sexualidad y al abuso sexual es otro y es muy distinto. Quiero mencionar algunos casos. William Carey, tal vez lo conocen, padre de las misiones modernas, potente predicador,
un hombre que lo dejó todo por ir a misionar a la India, un hombre que tradujo la Biblia del Nuevo Testamento del inglés al hindú, y que también se manifestó y luchó en contra del sati, una práctica en donde las mujeres en la India morían quemadas al lado del cuerpo de su esposo cuando quedaban viudas. Otro caso, tal vez lo conocen, Gladys Halliwell, una misionera, una joven británica que viajó de Inglaterra a China. Ella fue nombrada en China inspectora de pies, donde uno de sus trabajos fue liberar a las mujeres de una práctica que había en China y que todavía hay en algunas regiones, en donde se doblaban los pies y se les amarraban para que sus pies quedaran chiquititos, porque el pie pequeño en China es considerado un signo de belleza. Gladys Halliwell colocó un hogar de niños. Algunos niños incluso los tuvo que comprar cuando supo que iban a ser vendidos para la prostitución. De hecho, la primera niña, donde como sería la que aparece ahí en esta foto con ella le puso 9 peniques, porque era una niña que habría tenido unos 5 años más o menos, y su madre la iba a vender como esclava sexual. Y Gladys Halliwell la compró por 9 peniques. Gladys Halliwell, a mí me encanta su testimonio. Después, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, ella cruzó las montañas huyendo y tratando de rescatar a los 100 niños que ella había adoptado, y cruzó las montañas y los salvó. Tenemos, por ejemplo, otras instituciones como Puertas Abiertas, donde si nosotros entramos a investigar y a revisar la información que nos cuenta Puertas Abiertas, se nos muestra cómo distintos ministerios cristianos luchan hoy en día en contra de la esclavitud sexual, en contra de la prostitución, y cómo salvan a niños y a mujeres de lo que es el abuso sexual en distintas partes del mundo, en especial donde la iglesia es perseguida. Yo mismo tengo la bendición de trabajar con una amiga que es misionera. Puedo decir su nombre, pero no pongo sus fotos por respeto a ella, que ella siempre pide guardar cuidado. Se llama Cecilia Donoso. Puso un hogar de niños en Mozambique. Hemos estado trabajando varios años para juntar dinero, y dentro de todas las cosas que ella hace allá en Mozambique, ella nos cuenta sus testimonios y nos cuenta cómo ha tenido que recibir a niñas que son vendidas por sus padres, y ella ha tenido que ir, recibirlas, rescatarlas, llevarlas al hogar de niños y tenerlas allá. La verdad es que la iglesia cristiana a lo largo de la historia no ha sido pasiva frente al tema del abuso sexual. Por el contrario, la iglesia cristiana ha sido tremendamente activa. Y el primer momento donde la iglesia cristiana fue activa ante el abuso sexual fue en especial durante los primeros 300 años. La verdad es que la iglesia cristiana se constituyó en un ambiente hostil, en un ambiente complejo y muy, muy, muy difícil en torno a lo que es la predicación de la palabra. Y fue el rol activo por parte de la iglesia cristiana ante el abuso sexual que estaba institucionalizado en la cultura greco-romana lo que impactó el imperio romano, y lo que hizo que este imperio fuera derrocado desde dentro por una religión que nunca levantó una espada, que nunca tomó una vida humana, sino que literalmente estaba dispuesta a morir por el prójimo. Tertuliano, un apologista, filósofo cristiano del año 150, obviamente después de Cristo, en un libro, en una carta que se llama Apología contra los Gentiles, dice lo siguiente: ya hemos llenado todo lo que les pertenece a los gentiles, a los paganos, las ciudades, las islas, los municipios, los campos, el palacio, el foro, el senado. Solamente hemos dejado vacíos los templos paganos. ¿Cómo fue posible esto?
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que la Iglesia asumió un rol activo frente al abuso sexual durante el primero, segundo o tercer siglo? La respuesta es sí. En una época donde el hedonismo, donde el abuso sexual reinaba, donde la religión validaba la prostitución y el abuso de menores y de mujeres, fue el cristianismo el agente de cambio que trajo consigo una revolución social que ha marcado la historia. Un imperio como el Imperio Romano, podemos decir que fue conquistado sin el uso de armas militares y sin el uso de estrategias militares. Fue conquistado sin generales y sin comandantes. Fue conquistado sin soldados, pero fue conquistado. ¿Por qué? Por una religión que evidenció que era capaz de transformar vidas y sanar las heridas de miles de personas que habían sido durante años abusadas sexualmente. Conozcamos un poquito el contexto de dónde se construye o se desarrolla este proceso de impactar el imperio greco-romano. Bueno, yo aquí quiero señalar que una cosa técnica, y por eso yo me voy a mover en lo técnico, no en lo testimonial. Pero realmente creo que el testimonio es tan importante para poder entender cómo lo espiritual impacta las vidas. Y a su vez, entender lo social y cultural es tremendamente importante para poder ver cómo Dios se movió en una época en donde realmente el abuso sexual era la tónica de la sociedad. Normalmente cuando nosotros pensamos en la época primitiva y en el mundo griego y en el mundo romano, de alguna manera, no sé si les ha pasado a ustedes, tenemos la idea de que eran como nosotros, solo que sin luz, sin televisión, sin internet y sin agua caliente. La verdad es que el mundo en el que surge la iglesia primitiva fue un mundo tremendamente hostil. Los invito solamente a recordar algunas cosas. Los viajes de Pablo y sus cartas. Sus cartas están dirigidas a iglesias que se encontraban en polis griegas, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Filipo. Primera y segunda de Corintios van a la iglesia de Corintios. Tito fue pastor en Creta, y así podemos ir pensando en la iglesia en Éfeso. Cada una de estas iglesias se eleva y se levanta en una polis griega. Y es bueno que nos preguntemos qué era lo que pasaba en esa época, en la época de la iglesia primitiva y de los, por ejemplo, siguientes 200 años con respecto al tema del abuso sexual. Bueno, tengo que plantear algo inmediatamente. En el mundo griego no existía el abuso sexual. ¿Cómo no existía el abuso sexual? El hecho es que el abuso sexual no existía porque no se consideraba delito abusar de otro. No era delito sexual que un adulto tuviera sexo con un menor de edad. No era delito sexual que, por ejemplo, un hombre abusara sexualmente de una mujer. Por lo tanto, en el mundo griego, lo que hoy día nosotros entendemos como abuso sexual, en realidad, ellos no lo consideraban como un abuso. De hecho, para un griego, el hecho de que un hombre abusara sexualmente de una mujer era tal vez considerado una violación a la propiedad privada, pero no era un delito o un abuso sexual. Quiero que vayan entendiendo esto para que comprendan el contexto en el cual surge la iglesia primitiva y por qué fue que la iglesia primitiva logró con su testimonio impactar todo el mundo romano. Un dato que yo les quiero contar brevemente. En el mundo griego había un concepto que se llamaba pederastía. ¿Y qué era la pederastía? La pederastía era una práctica pedagógica, social y política, donde el niño, el varón, el varoncito, el niño, cuando cumplía aproximadamente o entraba a la preadolescencia, cuando digamos se
se pegaba este estirón. O sea, uno ve que los niñitos son chiquititos y de pronto como que el niño se pega un estirón y como que crece y es más alto. Bueno, cuando ocurría esto, en el mundo griego y greco-romano, se consideraba que el niño tenía que pasar a ser un eromenos. ¿Y qué era un eromenos? Un eromenos era un preadolescente o un adolescente que era puesto bajo la tutela, bajo el cuidado de un hombre mayor, un hombre adulto, un hombre experimentado, un erastos. ¿Y en qué consistía el rol de este erastos? El erastos era un externo de la familia que era posiblemente especialista en algún área como matemática, lógica, filosofía, música, gimnasia o lucha. Y el Erastos estaba y tenía como responsabilidad educar a este preadolescente o este adolescente. Por lo tanto, era una especie como de profesor particular asignado. Sin embargo, dentro de las múltiples tareas que tenía que hacer este Erastos con el Eromenos, era la siguiente. Era iniciarlo en lo que era la vida política, cívica y sexual. Entonces, este hombre adulto podía tener 30, 40 años, se le ponía a disposición con este adolescente o preadolescente, y él, como grafica esta imagen que está acá, lo iniciaba en la vida sexual. Entonces, este adulto, este Erastos, le enseñaba al joven cómo ser hombre y cómo ser hombre en la práctica sexual. Es así que comenzaba a enseñarle masturbación, comenzaba a enseñarle sexo, comenzaba a pedirle al joven que el joven le practicara algún tipo de acto sexual a él, y de pronto nos encontramos con algo tremendo, que la pedofilia, digamos así, o la pederastía, la práctica donde un hombre adulto abusaba sexualmente de un niño, se fue volviendo una práctica que era parte de la cultura griega y parte de la cultura romana. Esto es muy potente porque para los griegos esta pederastía era algo necesario, porque en su religión, en la religión griega y que después tomaron los romanos, los dioses ya practicaban la pederastía. Apolo le enseñaba a sus discípulos las artes musicales, pero también los iniciaba en las prácticas sexuales. Zeus le enseñaba sexo a sus, digamos así, a aquellos a los que tomaba como discípulos. Aquiles, si alguien leyó la Ilíada, tenía un primo que era Patroclo, que era un jovencito, y Aquiles tenía como pareja sexual a Patroclo, y él, Aquiles, le enseñaba lucha, pero también le enseñaba sexualidad por medio de la praxis a Patroclo. Entonces vemos que es potente porque la pederastía, el abuso sexual, como lo entendemos hoy día nosotros, era parte de la cultura greco-romana, de la cultura que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se encontró y no se encontró, estaba inmersa en un contexto donde en el mundo griego había por lo menos dos creencias fundamentales sobre la sexualidad. La primera creencia era esta: para ser masculino, tienes que vincularte en profundidad con otro hombre. Esto quiere decir que si yo quiero aprender a ser hombre, tengo que pasar tiempo con otro hombre. Y mientras más te vinculabas con un hombre mayor, siendo tú un niñito o un adolescente, más varonil y hombre te volvías. Esto se traducía que la mejor forma de aprender a ser hombre durante el tiempo de la iglesia primitiva, con lo que la iglesia primitiva se encontró y tuvo que afrontar, era que si tú querías aprender a ser hombre, tenías que haber tenido sexo con un hombre adulto. Quiero que vayan visualizando esto. A su vez, nos encontramos con la mujer. La mujer era considerada una maldición en el mundo griego. Por defecto, si tú te vinculabas sexualmente con la mujer,
ocurría que te volvías femenino. Entonces los hombres tenían como práctica tener sexo con, en general, jóvenes, jovencitos, y dejar de lado el sexo con sus esposas y lo tenían solo como fines reproductivos para no volverse ellos femeninos. En el mundo griego surgió algo que fue la pederastía y hubo pederastas que se movían dentro de las polis griegas y ellos se dedicaron a describir, analizar, estudiar, sistematizar y establecer la pederastía como una institución educativa necesaria para la existencia de la polis griega. Esa era una realidad que la iglesia cristiana tenía que afrontar. De hecho, a la pederastía se le otorgó una función de tremenda importancia, una función filosófica, artística e incluso civil y militar. Por ejemplo, los griegos, en especial en el mundo en Esparta y en el mundo de la milicia, tenían como creencia que si tú ibas a ir a la guerra, ibas a pelear mejor si junto a ti estaba una persona con la que hubieses tenido o efectuado el acto sexual, porque obviamente estabas al lado de una persona a la cual tú amabas. Y de hecho, a los jovencitos se les ponía en general junto a hombres que hubiesen tenido, hombres mayores, que hubiesen tenido sexo con ellos en lo que eran las filas militares, como una forma de que los jovencitos lucharan por su maestro que los había iniciado sexualmente en la práctica, que los había iniciado sexualmente, y que los educaba además en todo lo que era el área de la praxis militar. Además, como ya les dije, el tema sexual era una forma de adoración a los dioses. Y esto es tremendamente potente, porque para los griegos, la adoración a los dioses, iba acompañado de lo que era el abuso sexual. Eso también pasó con los romanos. Si nosotros avanzamos un poquito más y podemos entrar a pensar, bueno, ¿y qué pasaba con la mujer? A la mujer entonces no la tocaban y solo se abusaba a los niños. No, no es así. Y todo esto es para el contexto, para que entendamos cómo la iglesia impactó el mundo griego y el mundo romano. La mujer tenía tres categorías, aunque yo voy a mencionar dos. ¿Ya? Está la categoría de las esclavas, pero esa la vamos a dejar un poquito de lado. Estaba la categoría de las esposas y estaba la categoría de las prostitutas. En el mundo griego y en el mundo romano, las esposas tenían dos funciones. Bueno, en primer lugar, las esposas en el mundo griego eran propiedad del hombre. En el mundo griego y en el mundo romano, la mujer era propiedad del hombre. ¿Ya? Por lo tanto, la mujer no tenía autonomía. Su dueño era el hombre. Pero a su vez, la mujer tenía dos funciones. Una, proveer hijos. Y segunda, administrar la casa. Ver que los esclavos y los siervos no robaran. Esto se lo digo, es muy importante por lo siguiente. Porque el esposo, el hombre, el varón, que tenía una esposa, buscaba a su esposa para tener sexo solamente, y esto era parte de la cultura griega, con una función reproductiva. Es decir, yo como varón tenía sexo con mi esposa con el propósito solamente de que ella me diera hijos varones. De hecho, culturalmente, mientras más hijas daba la mujer, más mal vista era. Esto es potente porque ya nos pone en contexto de cómo era la situación de la mujer. La esposa en el mundo griego era abusada sexualmente por su esposo, porque al esposo no le interesaba el vínculo afectivo, no le interesaba el placer de la esposa. Al esposo lo que le interesaba era que la mujer cumpliera su funcionalidad reproductiva, es decir, que le diera hijos, e idealmente hijos varones. Cuando la mujer daba hijas, el varón, la familia podía quedarse con alguna de estas hijas, pero si eran muchas, las niñas tendían a ser vendidas. ¿Y a ser vendidas cómo? Como esclavas. Entonces, en la cultura griega y la cultura romana, el jefe de familia, podríamos decir ahora el pater familia, el padre de familia, se adjudicaba el derecho de vender a sus hijas cuando tenía demasiadas, porque no era económicamente rentable. Es así que pasamos al concepto de la prostitución. En el mundo griego y greco-romano habían 4 tipos de prostitutas. La porneia,
que era la prostituta esclava, estas, como les diría yo, niñas, disculpen, se me va a descargar el computador, voy a poner una cosita acá. Encontramos las pornellas, que son las prostitutas esclavas. Eran niñas que eran vendidas y que eran dadas a la prostitución como una forma de pago, como una forma de obtener algún tipo de ganancia por parte del padre u otra persona. Ellas pasaban a ser propiedad de un proxeneta, que vendría a ser el pastor de las prostitutas. Este era posiblemente el grado más bajo de, o la categoría más baja de mujer. Ser una pornella era lo más bajo que podía haber. Eran mujeres que eran obligadas, por ejemplo, a tener sexo sin ningún tipo de consideración. Normalmente se mantenían encerradas en lugares y además eran obligadas a abortar cuando quedaban embarazadas. Por otro lado, estaban unas mujeres que eran las prostitutas independientes. Tendían a ser mujeres que quedaban viudas jóvenes y como no había forma de mantenerse ni de sustentarse, entraban a la práctica de la prostitución. Aquí surge un dato anecdótico, un poco nosotros como cristianos podemos ir a la Biblia y ver que se llama la atención sobre el tema del maquillaje y cosas así. Bueno, puntualmente en la época de la iglesia primitiva, las mujeres que se maquillaban para diferenciarse e identificarse como prostitutas. La mujer maquillada lo hacía con el propósito de que supieran que ella era una prostituta y así prestar sus servicios. ¿Ya? Y de ahí también el concepto de peinados ostentosos que venía en relación con eso. Formas que tenía la prostituta para identificarse como tal y así poder llamar la atención de clientes. Porque aunque muchos griegos participaban de la práctica del abuso tal vez a estos muchachos más jóvenes, habían otros que participaban de la práctica también de la prostitución. Había otro tipo de prostitutas, que este era un grado más elevado, que eran las heteras, prostitutas cultas y de compañía. Posiblemente eran o estaban dentro de las mujeres mejor valoradas del mundo griego y del mundo romano, prostitutas que eran independientes, pero que por a veces de motivos eran cultas, podían conversar de temas, podían conversar de política o filosofía, entonces se les invitaba para ciertas actividades específicas y eran prostitutas bien valoradas. En este sentido, si nosotros vemos una prostituta, una hetera, era mejor valorada que una esposa. Y de hecho, al hombre le interesaba mucho más el placer sexual de la hetera que el placer sexual de su esposa, porque su esposa tenía fines reproductivos solamente. En cambio, la hetera era un tipo de prostituta con quien tú te vinculabas para el placer. Y por último encontramos un grupo específico de prostitutas que eran las prostitutas que se dedicaban a la adoración a Afrodita, que eran prostitutas de culto. Pseudo Demóstenes en el siglo IV a.C. nos dice algo que se va a repetir hasta el Imperio Romano. Dice así: tenemos las cortesanas para el placer, las heteras, a las concubinas para proporcionarnos cuidados diarios, y las esposas para que nos den hijos legítimos y sean las guardianes fieles de nuestras casas. En último término, en la cultura griega y después en la cultura romana, el abuso sexual estaba institucionalizado de distintas formas. Y quiero plantearles esto. Todo jovencito, o la mayoría de los jovencitos griegos, habían sufrido algún tipo, posiblemente, de abuso sexual por parte de algún maestro. Una situación que estaba presente ahí. Por otra parte, las mujeres eran sujetos que no tenían derechos y que, por lo tanto, tenían una función específica. Si eras esposa, estabas destinada a la, digamos, a la, ¿cómo se llama esto? A la administración del hogar y a producir hijos. Y si no eras esposa, en la mayoría de los casos te dedicabas a la prostitución en alguno de estos niveles. Hubo grupos específicos, muy específicos de mujeres que lograron tener cierta independencia en ciertas polis bajo ciertos contextos, que lograban ser independientes y salir adelante. Pero la norma cultural era esta, una norma tremendamente compleja. Yo sé que esto puede ser difícil de entender porque en general
no son cosas de las que se nos hable. Nosotros vivimos en una cultura donde se nos ha idealizado el mundo griego, y el mundo griego y romano tuvieron muchos aportes en lo filosófico, lo matemático y lo literario. Pero tenemos que ser sinceros, había una realidad en relación al tema sexual muy potente, que poco se menciona, que poco se trata, pero que fue una realidad con la que la Iglesia cristiana tuvo que enfrentarse, tuvo que afrontar y tuvo que ser capaz de dar una respuesta. Es decir, la Iglesia cristiana tenía que ser capaz de dar una respuesta al tema del abuso sexual. Imperio romano y sexualidad. Un poco para entender esto, y no me quiero ir en historia, y yo voy a ser el latero aquí porque yo estoy hablando de datos históricos y culturales, pero es lo que tengo, es lo que sé, no es mi especialidad, pero es lo que les puedo ofrecer para que entendamos un poco cómo la Iglesia cristiana impactó. El mundo romano tenía patricios, plebeyos, clientes, libertos, esclavos y mujeres, que eran esposas o prostitutas, más o menos como ya los dijimos. Los patricios eran los ciudadanos libres, los aristócratas. Los plebeyos, ciudadanos libres que no tenían los derechos aristocráticos. Clientes se llamaban los que obedecen, aquellos plebeyos que se disponían en las manos de los patricios para poder pagar alguna deuda que debieran. Estaban los libertos, que eran esclavos que obtenían su libertad, pero no tenían ningún tipo de derecho. Y estaban los esclavos, que definitivamente no poseían derechos, pero que además le pertenecían a alguien. En este contexto, nosotros encontramos que la figura de la mujer estaba al nivel de los esclavos. Es decir, la mujer era una propiedad privada y por lo tanto estaba dispuesta al abuso. Al abuso de el deseo sexual de su esposo, sin importar si ella quería o no, si amaba o no a ese hombre, si realmente tenía el deseo de vincularse sexualmente con su esposo. Es fuerte pensar la lógica que vivían las mujeres en el Imperio Romano y en el Imperio Griego. Y también es fuerte pensar las experiencias que muchos cristianos seguramente vivieron antes de conocer a Cristo, entendiendo que de base su cultura validaba, la cultura griega, validaba que adultos pudiesen tener sexo con menores de edad, con adolescentes o preadolescentes. En este contexto, surge algo que yo quiero mencionarles como ejemplo para que entiendan la crudeza de esto, que son los bacanales. Nosotros, como hemos escuchado tal vez el término, bacanal era un término que se utilizaba para hablar y referirse a la adoración al dios Baco, al dios del vino. Claro, y uno piensa en un bacanal y uno piensa en una fiesta donde hay mucho vino. La verdad es que los bacanales eran orgías que tenían como sujetos de placer, es decir, quienes dominaban y quienes pagaban y quienes las costeaban, eran los patricios. Los patricios contrataban y habían a estas mujeres, estas prostitutas sagradas que prestaban su servicio. Y a su vez los patricios llevaban a sus esclavos. En estos contextos, un patricio asistía a un bacanal y llevaba a su esclavo, llevaba a un jovencito a un bacanal para que atendiera, para que sirviera el vino. Sin embargo, lo tremendo de este contexto es que cuando un esclavo era llevado a estos contextos, en estas fiestas, los bacanales, tenía toda la posibilidad de ser abusado y violado por hombres sistemáticamente todas las veces que estos quisieran. Los bacanales eran lugares donde todo estaba permitido, porque el desenfreno y el desorden era una manera de adorar al dios del vino. Y en este contexto ya hay algunas películas o algunos textos que lo relatan y que lo explican, son a mi juicio chocantes. Yo trato de siempre sortear un poco esto, pero tú puedes ver y leer cómo jóvenes esclavos eran tomados a veces por 5, 6, 7 o 10 hombres y eran violados en un bacanal, sistemáticamente. Un jovencito de 14 años llevado a un bacanal, que era un esclavo, posiblemente, y lo más seguro es que iba a ser violado, iba a terminar en el suelo, y al otro día se le iba a llevar de nuevo a la casa de su dueño, del patricio, y iba a tener que seguir con su vida.
iba a tener que levantarse y trabajar, iba a tener que funcionar, y no había la más mínima cuota de misericordia porque era propiedad privada. La misericordia dependía sencillamente del dueño, del patricio, del dueño de este esclavo. Pero entendamos algo, la misericordia no era algo que formaba parte de la religión romana ni griega. Esto es tremendamente importante porque, por ejemplo, podemos avanzar un poquito más y podemos pensar en los prostíbulos y en los baños termales. Los baños termales eran lugares donde los romanos hacían sus negocios, donde los romanos hacían intercambios económicos, incluso hacían lobby, tomaban ciertas decisiones políticas. Y también se daba que asistían prostitutas y participaban ellas de estos baños termales con estos patricios que iban ahí o con estos hombres de alta alcurnia. La prostitución es algo que tenemos que mencionar porque la prostitución es una forma de abuso, de abuso sexual. En Roma y en Grecia, como ya les dije, las niñas eran vendidas como prostitutas. Tener muchas hijas no era económicamente rentable, así que los padres, aproximadamente a partir de los 7, 8 años, cuando ya las niñas tenían cierto grado de autonomía, las vendían. Las vendían y tendían a ser vendidas como prostitutas. En el caso de que una familia fuera pobre, también podía vender a su hijo. Y los niños y las niñas eran tomados, eran recogidos de las calles. Si es que los botaban los padres a la calle o si los vendían, eran tomados por proxenetas para la prostitución. El abuso sexual, insisto, era parte de esta cultura. Lo que pasa es que ellos nunca lo señalaron como abuso sexual porque para ellos no era delito, para ellos era la norma, era parte de su cultura. Incluso algunos por ahí hablan acerca de las purgas anuales que vivían y que sufrían los niños que estaban en las calles. Es decir, cuando había muchos niños en la calle, en el Imperio Romano, y estaban en la calle y podían ser incómodos para la población, lo que hacía era el Imperio Romano soltar a sus soldados para que estos literalmente arrasaran y acabaran con la vida de los niños que estaban en la calle. Yo les repito, les planteo esto porque normalmente no hablamos, no se nos enseña, y este es un tema tabú, cómo era la vida en esta época y qué era lo que le pasaba a la gente en relación al tema sexual. Repito la pregunta, ¿por qué la Iglesia en menos de 300 años logró impactar un imperio? Entendiendo que esta era la realidad del Imperio Romano y esta era la realidad de muchas polis griegas. ¿Cómo en este contexto tan árido, tan difícil, la Iglesia logró impactar y logró casi hacer que un imperio entero se cayera, pensando en el hecho de que decenas, muchos emperadores romanos buscaron acabar con el cristianismo porque vieron el peligro del cristianismo para su cultura? Vieron el peligro del cristianismo, lo peligroso que era el cristianismo para la cultura politeísta que ellos tenían. El hecho es este, que ellos, los cristianos, fueron no solamente los que denunciaron y hablaron acerca del abuso sexual, sino que además la Iglesia cristiana luchó de forma sistemática y constante en contra del abuso sexual. La Iglesia cristiana, por medio de la renovación del entendimiento que hace el Espíritu Santo, hizo algo brutal. Generó un cambio de paradigma, como uno le puede decir desde la filosofía. El hecho es que la Iglesia cristiana, el Espíritu Santo, por medio de su pueblo y por medio de la predicación del Evangelio, hizo una transformación tremenda en la sociedad, una renovación del entendimiento. Piensen en esto. Génesis capítulo 1, versículo 27, en donde se nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó, y que creó a la mujer como ayuda idónea del varón. Eso en contraposición a lo que el imperio griego, la cultura griega, enseñaba acerca de que la mujer era una maldición dada por los dioses a los hombres. Tal vez recuerdan por ahí la historia de la caja de Pandora, que todos los males de la humanidad llegaron porque hubo un personaje, Pandora,
que abrió una caja que tenía todos los males. Los griegos y los romanos entendían a la mujer como una maldición que debía mantenerse subyugada. Y el cristianismo hizo un cambio de paradigma y que dijo, no, Dios creó al hombre y a la mujer, a los dos. Y ambos, dos, fueron creados a su imagen y semejanza. Y a la mujer la creó Dios no como una maldición, sino como una bendición, para que el hombre pudiese cumplir su rol. Eso es un cambio de paradigma. Para nosotros hoy día puede ser tremendamente lógico y hasta natural decirlo, e incluso movimientos como el movimiento feminista plantean lo contrario, que la mujer es la bendición y que el hombre es la maldición. Pero saben que si somos sinceros, esto fue un cambio radical, un cambio de paradigma, que culturalmente debió haber sido tremendamente chocante, pero espiritualmente fue liberador para la mujer. Gálatas 3:28, en donde se dice que ya no hay más judío o gentil, esclavo o libre, hombre o mujer. Imagínense esto, sino que todos somos iguales ante Dios y que todos tenemos la misma dignidad. Y quiero que piensen en esto. El cristianismo diciéndole a los esclavos que han sido violados y abusados que ellos tienen dignidad. ¿Se imaginan lo tremendo que es que una persona que fue comprada y que ha sido violada y abusada sistemáticamente y que no es dueño de su vida, de pronto se levante una religión que les diga, ¿sabes qué? Tú tienes valor. Tú eres importante. Y hay un Dios, no esos dioses griegos, hay un Dios distinto que te ama. Fue un cambio cultural tremendo, un choque cultural tremendo. Incluso a esas mujeres que eran abusadas seguramente en sus casas, en donde no tenían parecer al momento de tener el acto sexual con su esposo. Esas mujeres se llega y se les dice esto, que ellas son iguales ante Dios, son iguales que los hombres. Efesios, capítulo 5, del 25 al 28, donde se nos habla de las responsabilidades de los varones, donde se nos dice que los hombres tenemos que amar a la mujer y que además tenemos que estar dispuestos a morir por ella como murió Cristo. ¿Saben? Eso fue contracultural. Los hombres de esa época no tenían ese concepto. No entendían lo que era el sacrificio por la mujer, por amor a ella, porque la mujer era propiedad privada, era una cosa y era un objeto más dentro de una cultura que literalmente planteaba que la mujer era una maldición dada por los dioses que había que mantener subyugada. El abuso sexual era la tónica en la época de la iglesia primitiva y de la iglesia cristiana y del segundo siglo también. Sin embargo, y aquí lo planteo así, la iglesia cristiana floreció. Y floreció no porque haya dicho cosas bonitas. Para nosotros puede ser hermoso el mensaje cristiano, pero la verdad es que el mensaje cristiano fue chocante y contracultural en su momento. Porque en una época donde la religión dominante venera la fuerza, venera el poder y venera el abuso, aparece una religión distinta que plantea que Dios se encuentra en el débil, en el abusado, en el desvalido, en el pobre, en la viuda y en los niños. Los griegos veían la debilidad como signo de humillación y por lo tanto de deshonra. Tenían a sus dioses griegos, fuertes, grandes, poderosos. Y el cristianismo plantea a un Dios crucificado que dijo que para entrar al reino de los cielos había que ser como niño. ¿Qué hizo la iglesia cristiana durante los primeros siglos? Se dedicó a la adopción de niños abandonados en las calles, salvando así sus vidas de morir cuando se efectuaban las purgas. ¿A qué se dedicó?
a la compra y a la liberación de niñas vendidas como prostitutas, con el propósito de poder rescatarlas del abuso sexual. Se dedicó a hablar acerca de la dignidad que tenían las mujeres abusadas en sus matrimonios. Esto, para nosotros, que suena tan evidente y de perogrullo, la verdad es que es un cambio contracultural, y fue un cambio contracultural en su época. Y es bueno que nosotros nos hagamos una pregunta, que es esta. Hoy día como iglesia, ¿qué tan conscientes somos nosotros de que debemos asumir un rol mucho más activo con respecto al tema del abuso sexual si es que realmente queremos impactar nuestra sociedad? Les menciono autores. Ignacio, en la carta a los Esmirnios, Justino Mártir, Tertuliano, son autores que nos van a hablar acerca de cómo la iglesia cristiana impactó el Imperio Romano por medio de la adopción, por medio de el rescatar a las niñas y a las mujeres y a los niños de la prostitución, y por medio de la restitución de la dignidad a los más desvalidos. Yo les planteo algo muy sencillo. La Biblia nos habla de la importancia que es cuidar a los niños y a las viudas. En esta época, una mujer viuda tenía dos opciones, o tres. Se podía volver esclava, moría de hambre, o si era joven, se volvía prostituta. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia en relación a nuestras prioridades? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos hoy día como iglesia? No quiero nunca decir que tener un templo grande esté mal, por favor, pero solamente hago una pregunta súper técnica. ¿Habrá sido prioridad para la iglesia cristiana construir un gran templo? ¿O habrá sido prioridad para la iglesia cristiana rescatar a aquellos que estaban sufriendo sistemáticamente abuso sexual? Es una pregunta que yo hago y que me hago constantemente. Arístides, filósofo y apologista del siglo II, obviamente después de Cristo. Esta cita, si la entendemos en el contexto, se entiende mejor y la puedo explicar. Dice así: no le niegan a las viudas nada, rescatan a los huérfanos de entre aquellos que son crueles. Todo aquel que de entre ellos tiene alguna cosa, da deliberadamente al que no tiene nada. Esto que suena bonito y suena idílico y suena, oh, qué hermoso, la verdad es que era una realidad. Y era una realidad porque no había otra manera de poder combatir, por ejemplo, el abuso sexual en esta época, que el hecho de que los cristianos tenían que reunirse para juntar dinero y comprar a niñas que habían sido vendidas como esclavas, o que los cristianos tenían que estar dispuestos a adoptar a niños para que estos no murieran en las calles o fuesen recogidos por los proxenetas y pasaran a prostíbulos. ¿Saben? Yo creo firmemente, y esta es mi tesis, que la iglesia cristiana impactó el Imperio Romano porque la iglesia cristiana no hizo ojos ciegos ni oídos sordos al tema sexual, sino que más bien se levantó luchando en contra del abuso sexual que estaba culturalmente institucionalizado en esa época. Tal vez hay un autor que a ustedes les pueda gustar leer, que es San Agustín, quien habla algunos temas sobre esto. Y hoy día yo se los digo porque nosotros a veces miramos al pasado y lo vemos con superficialidad. Y nos preguntamos por qué la iglesia cristiana impactó el mundo y por qué hoy día nosotros no lo hacemos. Personalmente creo firmemente en lo siguiente, en que toda iglesia cristiana, toda congregación debería estar, y no quiero llevar cargas a los pastores, si hay algún pastor acá presente o líder, solamente quiero manifestar una necesidad. Toda iglesia, toda congregación cristiana debería estar capacitada en lo que es atender a personas que vengan con heridas de abuso sexual. Hay personas, como el testimonio que escuchamos recién, que vivieron abuso sexual de una forma espantosa y tremenda. Otras personas como yo, que nunca sufrimos abuso sexual, pero que fuimos expuestos a la pornografía de niños.
y distintos casos en donde la mayoría, si ahondamos en nuestra historia de vida, nos vamos a dar cuenta que hemos estado de alguna forma expuestos y marcados por algún tipo de abuso en algún nivel. Yo hoy día quiero llamar a lo siguiente, a que cuando analizamos el contexto en el que floreció la iglesia primitiva, vemos que lo más probable es que sus filas estuviesen compuestas por hombres que fueron abusados de niños, por mujeres que fueron abusadas por sus maridos, por muchachas que salieron de la prostitución y por varones que eran abusados sexualmente por sus amos. Posiblemente ese fue el contexto de la iglesia primitiva y tenemos bastante material para decir que esta fue una realidad potente. La iglesia primitiva tuvo que dedicar gran parte de su esfuerzo y trabajo a la restauración de la identidad sexual y a la sanidad de heridas con respecto a los temas sexuales. Tuvo que dedicar esfuerzo y trabajo a que sus congregaciones entendieran lo que era una vida sexual en santidad. Lo más probable es que muchos de los integrantes de la iglesia primitiva y de las mismas cartas que nosotros leemos lucharan contra pecados como deseos de abuso sexual, con deseos homosexuales, con fobia al acto sexual e incluso con rechazo a su propio cuerpo por las experiencias de abuso sistemáticas que habían sufrido. Por eso, insisto, cuando vemos las cartas a las iglesias, pensamos hasta cierto punto que eran congregaciones que tenían problemas como los nuestros y que se diferencian con nosotros en que tal vez no tenían una Biblia impresa en papel. La verdad es que la realidad de la iglesia primitiva era una realidad tremendamente cruda, donde el abuso sexual no era un tabú, sino que era una necesidad que tenía que ser tratada y afrontada a la luz de la Biblia. Pregunto de nuevo, hoy día como congregaciones, ¿estamos preparados para esto? ¿Para trabajar con las personas que sufren de abuso sexual? Pensemos una cosa, pensemos en esto. La iglesia cristiana primitiva y de los siguientes siglos tenía tan claro que el tema sexual, del abuso sexual, era una problemática que destinaron muchas fuerzas para poder ayudar a las personas a que entraran en un proceso de sanidad. Hoy día, en la época presente, nos encontramos con el feminismo radical y duro. Ahí tenemos una filósofa feminista muy importante que es Shulamit Firestone, que tiene un libro que se llama La dialéctica del sexo. Ella, como feminista radical de los grupos ideológicos que formaron el feminismo, ella plantea dentro de muchas de las cosas que una de las maneras de restituir a la mujer es abolir la familia, abolir el matrimonio, pero también permitir que los niños menores de edad puedan experimentar su sexualidad abiertamente y tener sexo con adultos sin ningún tipo de tapujo. Tal vez no lo sepan muchos de acá, y yo sé que esto puede sonar incluso molesto para algunas personas, pero les quiero decir algo. Hoy día el feminismo no es una ideología que esté luchando por el bien de la mujer. Cuando tú investigas y estudias, lees sus autores, te metes en sus libros y tomas sus citas, te das cuenta que el propósito y el objetivo no es restituir a la mujer, sino que el propósito y el objetivo es volver a prácticas que el cristianismo abolió. Firestone Shulamit, por ejemplo, habla del poliamor, un amor en donde podemos aceptar el incesto, podemos aceptar la pedofilia y podemos aceptar cualquier dinámica sexual, porque lo único que interesa es el placer. La UNICEF, la gran defensora de los niños. El otro día yo tenía una discusión con una persona por lo siguiente, porque estábamos conversando acerca de este tema, de cómo la UNICEF sacó un artículo que yo tuve que leer en inglés, donde la UNICEF dice que no hay que prohibirle la pornografía a los menores de edad, y lo leí, es así, porque hay ciertos contextos culturales donde la pornografía es una forma y una estrategia de educación. Exponer a un niño a la pornografía también es abuso sexual.
Y hoy día nos encontramos con que esta institución, que por un lado llama a los padres a ser responsables, paulatinamente está validando que los padres permitamos que nuestros hijos vean pornografía, porque hay contextos donde la pornografía puede servir para el autorreconocimiento sexual. El movimiento de amor pedófilo, el MAP, un movimiento que busca instaurarse y que se está instaurando a nivel internacional, y que en último término es un movimiento que está luchando por el derecho de los adultos a amar sexualmente a los menores de edad. Esa es la época presente. La pregunta que yo hago ahora es, como iglesia, independientemente de nuestra denominación, ¿cómo nos encontramos? ¿Nos encontramos preparados y capacitados para afrontar lo que se nos viene? ¿Para dar respuesta a estas problemáticas? Y por sobre todo, para ayudar a sanar desde y a la luz de la Biblia a aquellas personas que han sufrido abuso sexual. A modo de conclusión, yo les quiero leer un pasaje, que es Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11, que para mí ha sido de tremenda bendición y que se los quiero compartir. Se los voy a leer en NBI. Dice así: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo a sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregándose al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías. A ellos les parece extraño que ustedes no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Y aquí yo les quiero decir algo, porque en los versículos del 1 al 6 se nos habla acerca y se nos pone en evidencia, por medio de la primera carta de Pedro, cómo el pecado sexual y el abuso sexual era parte de la cultura de esta época. Pero el Señor, en los versículos del 7 al 11, da la respuesta y nos dice cómo podemos ayudar a la gente a ser restaurados. Dice así: recuerden, el fin de todas las cosas se acerca. Así que, para orar bien, manténganse sobrios o con dominio propio y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11, llama a romper con la cultura de la época, una cultura de abuso sexual, de prostitución, de orgías, de pederastía. Y por otro lado, nos dice cómo podemos ayudar a las personas a que sean restauradas. Les dice algo muy sencillo, pero profundo. Pongan la mirada en el reino que ha de venir, porque Dios es un Dios justo y Él te va a hacer justicia. No tengas miedo, Dios hace justicia. Pero además nos dice, ten dominio propio, mantén orden mental, enfócate en la palabra. Quiero que piensen en esto. Cuando de repente estos hermanos que habían sufrido abusos en la iglesia primitiva estaban adorando a Dios y venían las imágenes del abuso que habían recibido y escuchaban que el Señor les dice, ten dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Ten orden mental, enfócate en tu palabra, que esas imágenes, que esos recuerdos no sean más fuertes ni tengan más presencia en ti que las verdades hermosas de la palabra de Dios.
donde Dios dice que Él ha venido a sanarte y a transformarte y que eres una nueva criatura. También nos dice, oremos. Nos llama a orar, porque orando en todo tiempo es como podemos también luchar y cortar esas ataduras espirituales que podemos tener en nuestras vidas y esas dificultades y esos pecados que seguramente nos aquejan y los que con nuestras propias fuerzas no podemos vencer. También nos dice amor. El amor tiene que ser práctico. No vale un simple Dios te bendiga un día domingo. El amor práctico es generemos relaciones y mostremos una forma de vida diferente. ¿Qué significa esto? Que hoy día nosotros, como cristianos, desde la Biblia, podemos ayudar a otra persona a que sea sanada cuando les mostramos que hay una familia, la familia cristiana, en donde el abuso no es la tónica, en donde el maltrato no es la tónica, en donde hay un modelo de varón y de mujer que se construye a la luz de la palabra de Dios. Y por último nos dice, sirvámonos los unos a los otros. Nos tenemos que servir, tenemos que estar atentos a nuestras necesidades, tenemos que servirnos los unos a los otros. Todos podemos ser miembros activos de lo que es la restauración de aquellas personas que llegan dañadas a la iglesia. La Biblia es clara. Tenemos que asumir que el pecado es algo que ha afectado todas las áreas de la vida y que el abuso sexual es algo que va a llegar a nuestras iglesias. Y yo personalmente creo, y aquí arriesgo demanda por lo que digo, que no podemos seguir teniendo congregaciones que no estén capacitadas para recibir y para poder ayudar a restaurar a las personas que han sufrido abuso sexual. Toda congregación debería estar capacitada en este tema. Tengo que decir que esa no es mi idea, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque lo que vemos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11, es una manera, una forma en donde Dios nos llama a poder restaurar a aquellos hermanos y hermanas que han llegado dañados a nuestra iglesia debido al abuso sexual. Eso, hermanos. Muchas bendiciones. Y dejo de compartir. Wow. Realmente, Felipe, nos has dejado, bueno, primero con una cantidad importante de información y lo otro, una bomba, Pipe. Una bomba desde la perspectiva de la claridad de lo que pasaba en la antigüedad, de qué manera nos hemos ido reformando con estos lineamientos contra cultura que tú dices. Y ahora nos hace mucho sentido poder entender más aún la escritura, ¿cierto? Yo creo que es realmente, nos viene a aclarar muchas cosas también. Yo creo que, bueno, y en el chat que también han comentado harto, una bomba, de verdad. Bueno, contarles también que todo esto se va a editar para enviarlo después, o sea, para subirlo a nuestras redes de YouTube, pero de verdad quedamos todos así consternados de tanta información y tan potente por lo demás. Pipe, vamos a hacer un par de preguntas. Tenemos poquito tiempo, yo creo que vamos a poder responderlas y también ya lo último vamos a dar algunos avisos. Bacán. Primera pregunta, ¿cuándo, basándonos en las creencias culturales de los griegos y sabiendo que los romanos repetirían casi en todo el mismo sistema y sabiendo que para ser más hombre tenía que profundizar más con los hombres, entonces, ¿en qué parte de la línea del tiempo se distorsiona este pensamiento y se comienza a dar el pensamiento homosexual? A ver, ya, interesante. Partiendo de la base, que para los, va a sonar raro, pero para los griegos ellos no eran homosexuales, Claro. ya ellos eran varones. La práctica de lo que es la masculinidad, ellos entendían que ellos eran masculinos, por lo tanto el concepto homosexual ellos no lo tenían arraigado y no lo tenían como un término que nosotros manejamos. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí viene un tema que no me voy a alargar, lo voy a hacer cortito. Pero ocurre que, recordemos que, a ver, en el año
para aproximadamente por ahí, por el siglo V, viene lo que, bueno, realmente el año como 400, viene lo que son las invasiones de los pueblos bárbaros a lo que fue el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano, estoy resumiendo mucho, mucho, mucho por si acaso, estoy mandándome un condoro así temporal tremendo, pero el Imperio Romano se fracciona. Cuando el Imperio Romano se fracciona, las prácticas culturales que tenían, por ejemplo, de ¿cómo se llama esto? De lo que es esta práctica como de la masculinidad con otros hombres para ser más masculino, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque bárbaros invaden Roma, el Imperio Romano, y lo invaden además con una estructura cultural distinta. Además de eso, encontramos que el cristianismo para el año 300 después de Cristo aproximadamente era un tercio de la población total de Roma. Entonces estamos hablando que de la población total del Imperio Romano, un tercio eran cristianos. Entonces todas estas prácticas, digamos, para nosotros homosexuales y de pederastía, fueron disminuyendo y desapareciendo. ¿Ok? Fueron disminuyendo y desapareciendo porque el cristianismo impactó la cultura. Entonces, de hecho, fue tanto así que nosotros encontramos que distintos emperadores romanos, al ver que prácticas como la pederastía, la prostitución, por ejemplo, o los bacanales estaban desapareciendo debido al impacto de los cristianos en Roma, trataron de acabar con el cristianismo y literalmente iniciaron persecuciones brutales y espantosas. Entonces, por una parte tenemos a los cristianos que están impactando desde dentro del imperio y al imperio romano, y después tenemos a los pueblos bárbaros que impactan también el imperio romano destruyéndolo y fragmentándolo. Eso hace que el imperio romano pierda su cohesión y por lo tanto pierda, digamos así, esta identidad cultural griega. Sin embargo, y aquí voy a un dato, disculpen que me extienda tanto, pero es que hay que dar los datos, los bárbaros que atacaron Roma, algunos segmentos y sectores, habían sido previamente evangelizados por misioneros cristianos. Entonces fue gracioso, porque los bárbaros que atacan Roma vienen con un pensamiento cristiano muy, muy, muy barbarizado. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienzan a acabar y a matar a quienes, a los romanos paganos, idólatras, pero comienzan a dejar vivo a los romanos y a los griegos, a los romanos cristianos. Esto lo relata San Agustín en su libro La ciudad de Dios, donde San Agustín habla y dice cómo muchos romanos que seguían a Zeus, a Apolo y a todos los dioses romanos o griegos, negaron a sus dioses y dijeron que eran cristianos con tal de que los bárbaros no los mataran, porque los bárbaros tenían cierto grado de respeto al cristianismo, porque habían sido previamente evangelizados o habían sufrido algún tipo de... habían misioneros cristianos que llegaron donde los bárbaros. Más o menos por ahí puedo dar la respuesta a nivel súper rápido y general, porque es mucho más complicado. Gracias, Felipe. ¿Sabes qué? Otra cosa que también se ha repetido harto en el chat es que evidentemente como tú nos aconsejas, como iglesia debemos prepararnos. Sí. ¿Cierto? Yo me imagino que esta preparación se basa en lo que tú decías, en este amor incondicional, ¿cierto? Pero hay veces que hay que ir avanzando un poquito más, no tan solo como desde el conocimiento vulgar, nomás, ¿cierto? Como desde el instinto. ¿Qué nos recomiendas tú? Porque también se preguntó cómo lo hacemos, qué buscamos, ¿es necesario estudiar un curso, la universidad? ¿Cómo podemos especializarnos un poco más? Eh, Chuta, yo creo firmemente en que aquí viene el tema. Creo que cada iglesia y los pastores debían sistemáticamente asumir y entender que en su iglesia los líderes, y no uno o un par, sino los líderes, tienen que estar capacitados para trabajar con personas que hayan sufrido abuso sexual. Entonces yo creo que cada iglesia debería intencionadamente comenzar a entender que los líderes tienen que estar capacitados en este tema. Y de ahí entendemos también que los temas sexuales no pueden seguir siendo un tabú en los púlpitos. Y de esto se sigue que tiene que haber la humildad suficiente para reconocer que no sabemos todo. Yo no sé mucho de cómo ayudar a una persona que haya sufrido abuso sexual, pero que hay ministerios que hoy día están capacitados para poder eh, ayudarnos a saber cómo trabajar con las personas que han sufrido abuso sexual y restaurarlos.
Paralelamente, creo que es bueno que las personas como yo, que somos ignorantes en el tema, abramos nuestras puertas, abramos nuestras casas e invitemos a otros y que les mostremos que el modelo de familia bíblica es una forma de sanar y de restaurar nuestra identidad ante Dios. Pasemos tiempo con esas personas. Mostrémosle que hay un padre que puede ser amoroso con sus hijos, una madre y una esposa que recibe el amor de un varón sin miedo ni asustada porque este es un varón agresor. O sea, tenemos que tener un cambio realmente y entender que ser iglesia no puede seguir siendo una actividad individualista, sino que tenemos que retomar una vida en comunidad. Yo aquí menciono, por ejemplo, a mi estimado amigo Javier, lo quiero mucho, porque aunque a la distancia, yo sé que uno podría llamarlo perfectamente y pedirle un consejo, yo creo que varios de cada uno lo debe hacer como un papá o un tío grande, porque tú sabes que puedes recurrir a sabiduría. Pero es, por ejemplo, porque él, con su esposa, que son como mayores en tabú que el resto de nosotros, con su testimonio, nos han mostrado cómo Dios restaura. Y eso, a mí, por ejemplo, me ha bendecido caleta para tratar de ser mejor esposo con mi esposa y comenzar un proceso de sanidad familiar por distintas cosas que nosotros tenemos en mi matrimonio. Entonces, creo que hay un tema de abrir nuestras puertas como familia.